Tardes, profe. Muy buenas tardes a todos ustedes, estimados alumnos. Gracias por estar Buenas tardes, presentes profe. en el curso. Muchas Buenas tardes, gracias. profe. Muy buenas tardes para todos. Eh, Hoy día Profesor, vamos ¿cómo a... está? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Ya, profe. Miguel Rosales. ¿Cómo están Hola, todos? tú. Espero que todos estén bien. Estamos en una situación todavía complicada de la pandemia. Hoy día ha hablado el presidente, hay unas cosas importantes que se tiene que eh, tomar en cuenta. Bueno, pero nosotros continuamos con nuestro proceso de, digamos, de eh, capacitación, nuestro proceso de desarrollo en el curso de mantenimiento de instalaciones eléctricas, ¿no? Eh, una vez más a todos ustedes, muy buenas tardes. Siempre es muy grato escucharlos, verlos y sobre todo ver el interés que ustedes tienen en el curso. Todavía algunos todavía faltan conectarse. Y ustedes ya conocen este componente que está aquí. Vamos a ver el componente que nos toca hoy día atacar o desarrollar, que es el tema de nuestro multímetro. Yo tengo acá dos componentes que están acá, dos multímetros, un multímetro corto y un multímetro pequeño. Este es un componente pues que nos va a servir para poder desarrollar, digamos, el tema relacionado a lo que es la prueba de componentes, ¿no? La prueba de componentes eléctricos. Profesor, buenas Vamos a tardes. probar una, un interruptor, un tomacorriente, los cables. Es una herramienta que nos permite generar este tipo de, ¿no? de desarrollos. Esta herramienta que ustedes ven aquí, en verdad es muy importante, es tan importante o tan de similitud, la preponderancia como si tú fueras, trabajarías con un destornillador, ¿no? A ese nivel, porque una persona que instala no debe dejar pasar, por ejemplo, las pruebas. Las pruebas son importantísimas, ¿no? Entonces, ¿qué hago, profesor? ¿Cómo hago las pruebas? Muchos están acostumbrados a trabajar así directo, ¿no? Entonces, estos componentes que están acá nos van a permitir eso, ¿sí? No, como decía, hay personas que trabajan, simplemente conectan, hacen su instalación y hacen la prueba y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en alguna de esas conexiones hubo un pequeño, un mínimo, un pequeño error que puede generar un tema de corto, ¿no? Entonces, estos son nuestros multímetros, ¿no? Para eso sirve. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál sería las fallas más comunes que genera una instalación eléctrica, ¿no? Le pregunto al grupo, ¿no? Una de las fallas más comunes está determinado en los empalmes, está determinado en algún cruce de manera involuntaria en el momento que hemos hecho el trabajo, ¿no? Está generado en un tema relacionado a lo que es un cambio de cables, un interruptor cruzado, no sabemos exactamente cuál es la función de estos componentes, en realidad cuál es su función interna, simplemente lo vemos externamente, pero no lo podemos ver internamente. Tenemos que entender que no todos los componentes, que por más nuevo que sea, está óptimamente bien. En los componentes, y eso lo digo por la experiencia de los años en esta especialidad, eh, puede ser muy nuevo, pero del millón de componentes que salieron al mercado, de repente uno no pasó la prueba de calidad y pasó nomás. Y ese justo nos toca a nosotros, pues, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, esa es la preponderancia o digamos, la importancia del multímetro, ¿no? Por lo general es eso. Continuando con ello, vamos a proponer también que después de esta práctica, después de esta clase, vamos a desarrollar una práctica asíncrona, que se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan desarrollarlo en el transcurso de las horas faltantes, que son las horas que se determinan en la clase asíncrona. En esta clase síncrona vamos a tocar todo lo referente a lo que es el multímetro hoy, con preguntas, respuestas, algunos detalles, ¿no? Si hubiera una pregunta antes de empezar, Miguel, ¿cómo está usted? Miguel Rosales. ¿Qué tal, profesor? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien.
Sí, te escucho, Miguel. ¿Cómo va usted? Buenas tardes con todos. Aquí vamos, profesor, pero vamos a ver, pues estuve hoy día también me quedé felizmente y pude feliz la clase. Gracias. Estamos ahí más o menos. Bueno, Está lento, siento yo el trabajo, de lo que es mío, que es servicio técnico, ¿no? Está un poco lento, pero esperemos que se vaya mejorando, pues, ¿no? así es, No, Miguel. no hay Tiene que otro, ser. seguir nomás. Con Sí. bastante fe y bastante fuerza. ¿Cómo está usted, señor Yuyali? Jimmy Yuyali, ¿cómo va usted? No se escucha, está su micro apagado. Y tiene que prenderlo. Muy bien, profesor, acá escuchando la palabra del presidente, qué mala noticia por la empresa. Estamos Bueno, tranquilo, Yuyali, que esto no es eterno, esto solamente es un proceso, va a cambiar todo esto, así que usted es bastante joven y tiene mucho emprendimiento por delante, por su capacidad sobre todo. Carlitos Cabrera, buenas tardes. A Ismael, a Jesús Quispe, a Solís, a Julio, a Miguel Rosales. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a la señorita Marjorie Bruno, gracias por estar aquí. Bien, vamos a iniciar. Vamos a continuar. Entonces, conociendo todos estos parámetros del multímetro, vamos a trabajar en esto. Esta vez estoy trabajando, estamos trabajando con el paquete Prezi. Prezi es un paquete paralelo a lo que es el PowerPoint, ¿no? Vamos a presentamos. Esta es la ruta de la clase que vamos a trabajar hoy día. Vamos a trabajar las definiciones. Primero, el título de la que es admitir. El título que es prueba y seguridad eléctrica, uso del tester. Ese es el título. Vamos a trabajar también por lo que es el tema de las definiciones. Las partes del multímetro, que es lo que vamos a hablar ahorita. Espero que todos también hayan ubicado su multímetro y algunas pruebas que yo estoy enviando, para que se puedan ver unos videos que justamente he desarrollado y lo he insertado en esta pequeña aplicación Prezi. No, mira, vamos a medir hoy día, ojo, vamos a hacer las medidas primero de todo lo que es tomacorrientes. Y aquí quiero preguntas, análisis, algunos detalles. Vamos a medir los tomacorrientes, las mediciones en tomacorrientes y vamos a trabajar también con lo que es llaves térmicas. Cómo se mide la entrada y la salida. Todo con el uso de este pequeñín, que es el multímetro, este dispositivo. Podemos ampliarlo, acá está, a lo máximo. Esa es la ventaja que nos da esta herramienta Prezi, ¿ya? Para poder trabajar. Bien, vamos a ver la definición entonces, profe. Quiero leer la definición. El multímetro, este dispositivo, que ustedes ven acá tengo uno de bolsillo, por ejemplo, ¿no? Uno pequeño de bolsillo, ¿no? Este multímetro que está acá, vamos a ver si estamos grabando, ya. Es un dispositivo llamado también polímero o tester. Polímetro o tester. Allá. Es un aparato eléctrico y portátil. Y portátil porque yo lo puedo poner en mi bolsillo y lo puedo trabajar. Usado para medir magnitudes eléctricas activas. Miren acá, corriente, voltaje alterno, voltaje continuo, potenciales, tensiones, ¿no? Magnitudes eléctricas, todo lo que es continuidad, capacitancia, resistividad, etcétera, ¿no? Imagínense. Intensidades también, bueno, intensidad es parte de la corriente, ¿no? Cuenta con un selector, el selector que me permite cambiar de posición según el formato de trabajo o qué es lo que voy a medir.
Los multímetros son diversos, miren. Por ejemplo, yo tengo acá uno de baja gama. Para este baja gama es el multímetro, digamos, el básico, el común, el que me va a servir para todo tipo de medidas básicas. Y tengo un multímetro de alta gama, ¿no? Este alta gama me va a permitir hacer medidas, digamos, ya incluso tiene, aparte para capacitancia, tiene para lo que es medir condensadores, tiene alto rango en amperaje, y tiene para medir la frecuencia también, ¿no? Tiene frecuencímetro. Con esto yo puedo medir las frecuencias. Por ejemplo, usted ha hecho, Miguel, usted ha hecho un timer, ¿no? Ah, sí, Ya, sí, el hicimos un timer, timer. usted, por ejemplo, cada vez que le sube el LED enciende y apaga. Entonces, si usted quiere saber la medida de cuántas veces prende y apaga el LED en un segundo, cuántos ciclos. Entonces, usted simplemente conecta esta punta ¿no? Que vamos a ver luego, y le va a decir cuántas veces prende y apaga el LED, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy importante. Claro, ese multímetro es el multímetro clásico, y el Sí, multímetro que siempre el nos apoya. digital, ¿verdad? Sí, Quería hacer sí. una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre uno analógico y uno digital? Si hay mucha diferencia y cuál es mejor. Dentro de lo que es el tema de los multímetros, vamos a trabajar con el tema de lo que es digamos, la precisión, ¿ya? La precisión. El sistema análogo, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que los multímetros analógicos te van a dar normalmente aproximaciones. ¿Entiende ahí? Aproximaciones. Siempre hemos pensado que en los tomacorrientes de nuestras casas hay 220, por siempre, ¿no? Por muchísimos años. Entonces, pero cuando salen los multímetros digitales al mercado, los digitales, nos damos cuenta que no siempre hay 220, hay 213, 215, 216, o sea, te da más precisión. Es como cuando usted se va caminando por la calle y encuentra balanzas para pesarse. Una balanza, la análoga, la de flechita, está supeditada a la interpretación del dueño de la balanza que tú te has pesado. Entonces, a tu ángulo de visión hacia ¿no? Entonces, tú puedes pesar de repente 60 kilos y la balanza te mide un puntito menos, pero ese puntito menos que tú no lo ves, entonces simplemente tú dices 60 kilos. El digital, en cambio, te dice 58.7, 56.7, 59.9. O sea, prácticamente te da, ¿qué te da el digital? Te da, digamos, el valor exacto de la medida de los componentes, de la corriente eléctrica, ¿no? ¿Entendido? Vámonos ahora con el tema relacionado a lo que es, digamos, las partes del multímetro, ¿ya? Vamos a abrir un poquito más, espero que lo vean. Eso es lo bueno de esta herramienta Prezi. Listo. En este caso tenemos lo siguiente. Aquí tienen que ustedes determinar algo muy importante, estimados alumnos. Las medidas de corriente continua y las medidas de corriente alterna. ¿Entendido? La corriente continua, la corriente alterna, y la medida que nosotros utilizamos normalmente es la medida de continuidad. O sea, en un multímetro, para todo el equipo, se va a trabajar 3 tipos digamos, de rangos. El rango de corriente continua, DCB, no se olviden esto. Rango de corriente continua, DCB. Y rango de corriente alterna, ACB. Vamos a ponerle otro. Y rango de continuidad. Son 3, ¿ah? Rango de corriente continua, DCB. Rango de corriente alterna, ACB.
y rango de continuidad. Ahora les digo, profe, ¿para qué sirve cada uno? Esperen un momento y les digo. Este rango que está aquí, ustedes están viendo, tiene lo siguiente. Puede medir voltajes desde 20 voltios, vamos a poner acá, 20 voltios, voy a poner 20 voltios, puede trabajar hasta 1000 voltios midiendo, ¿entendido? Si yo quiero medir una pilita, una batería, profesor, de 1.5, trabajo acá en este rango, ¿entendido? Este es en el rango de DCB. El rango DCB trabaja con voltajes positivo y negativo. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, yo tengo acá mi multímetro, tengo una punta negativa, otra punta positiva, ¿no? Si quiero medir una pila, una batería, voy a poner acá el positivo y el negativo, ¿no? Puedo trabajar en esta manera, ¿no? A ver, voy a ver una baterita por ahí para que ustedes puedan ver. A ver un ratito, creo que... Positivo, negativo, ratito. Por ejemplo, voy a utilizar, por ejemplo, voy a medir esta batería que está acá. Esta batería que está aquí puede trabajar con voltaje continuo. Pero aquí yo tengo un rango de 200 voltios. Es difícil trabajar con 200 voltios con esto. Entonces voy a trabajar con el rango de 20 voltios. ¿Por qué? Porque es menos. Si le pongo 200 es mucho. Es mucho. Mucho voltaje para contar. Entonces voy a trabajar con el rango de sin tiempo. Ya saben cuál es la mecánica de esto. Voy a trabajar con el rango de 20 voltios. 20 voltios. Entonces lo que hago es lo siguiente. Batería, positivo y negativo. Vamos a ver. Simplemente para hacer una prueba, ¿no? Profesor, no se le ve. Sí, un ratito, Guillermo. Ahora sí, ya. Rango de 20 voltios, Viali. ¿Está? Y marco. Marco. ¿Cuánto marca ahí? ¿Cuánto marca? No se le ve. 1.50. 1.56. Ya, ahora, si yo invierto las polaridades, está en la práctica, por favor, ¿eh? Observen ahí, observen con las polaridades invertidas, vamos, ¿no? Estoy poniendo el positivo donde es negativo. ¿Cómo me sale ahí? ¿Cómo me sale ahí? Menos. 1.56. Pero te sale la letra menos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sale, así ahí está negativo. claro, Ajá. lo indica que está la polaridad inversa. Para este tipo de medidas con continua hay que ponerle la polaridad positiva donde corresponde y el negativo donde corresponde.
Si no, va a generar un problema te va a identificar o te va a Bueno, está fallando. Pregunta. invítame. Ya, continúo. Vamos, estoy No, a ver, a la una. Sí, silencio. Profesor, una consulta. Sí, consulta. Prenda su micro, consulta. Carlos, ¿puede mandar la consulta? A ver, a diferencia de la corriente, cuando usted mide el voltaje, la corriente alterna en un tomacorriente, los valores son diferentes, ¿no? A la corriente continua. Claro, lo que pasa con la, La por corriente ejemplo, continua, muy bien. Yo tengo acá un tomacorriente. Aquí en este tomacorriente va a haber corriente alterna, porque es lo que voy a proponer cuando hago. Entonces, profesor, alterno, ahí termino un ratito, alterno significa polaridades alternadas. Eso lo hemos hecho en la clase anterior, que el positivo y el negativo no se definen, sino va de positivo a negativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, profesor? Que si yo conecto, por ejemplo, para medir en alterna, hago el cambio de rango y hago esto, miren. A ver, voy a bajar un poquito esto. Hago esto. Mido por este lado, ahora mido por este lado, va a marcar igual. Invierto la polaridad, va a marcar igual. ¿Por qué? No tiene polaridad definida, ¿ya? Las polaridades están indefinidas, son alternadas. Una vez es positivo acá, otra vez es negativo acá. Una vez es positivo y así se están alternando de tal manera que no se define. Por eso que ustedes pueden medir de este lado o pueden medir de otro lado. Muy diferente a la medida profesor, de una batería. La batería tiene positivo y negativo definido. Dígame, Yuyali. ese tomacorriente que usted está agarrando, ¿tiene corriente? Ah, no, no tiene. No, está conectado, solamente es para prueba. Ahora lo vamos a probar en el video que voy a mostrar. ¿Entendido? No. Ya listo, muy bien. Bien, entonces ya tenemos acá nuestros... O sea, solamente trabajamos en el multímetro con los tres rangos que he conectado acá, ¿ya? Estos tres rangos, escúcheme bien, se utilizan para, digamos, para finalizar en este caso, la instalación. Una vez que ustedes finalicen la instalación de los cableados, recién empiezan a poner, en la última parte se empiezan a poner los tomacorrientes. Los tomacorrientes no se ponen en el momento que estás haciendo la instalación, es al final. Primero se deja cableado todo, ¿ya? Se deja cableado todo, ¿entendido? ¿Entendido? Ahí un ratito. está enseñando cómo utilizar el multímetro. Puta bien, ¿eh? Está buena la clase. Ay, me estoy metiendo a estudiar pero internacional. Instalación de celulares. A ver, Pero es vamos a continuar. internacional. Continuamos. Entonces, ya tenemos las pruebas. Ahora, como decía, esto solamente se utiliza para trabajar en tres tipos de escalas. Escala continua, escala alterna y escala de continuidad. Ahora vamos a ver cómo trabajan estas escalas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Borramos esto. Vamos a ver un video relacionado a lo que es el tema es prueba de seguridad eléctrica y el uso del tester. Ustedes ya saben. Vamos a probar este video. Voy a salir de aquí. Profesor, ese video es usted, ¿no? Sí. Vamos aquí. Ay, bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Vamos a tratar de compartir el audio también.
Sonido de la computadora, listo. Esto que está acá arriba. Vamos a terminar con esto. De ahí continuamos la Curso modular de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Vamos a trabajar con lo que es los dispositivos, las pruebas, tests y pruebas de dispositivos eléctricos. En este caso, interruptor, un tomacorriente y una bombilla eléctrica. Para ello se utiliza el multímetro. Yo estoy proponiendo acá dos multímetros, un multímetro pequeño de bolsillo y un multímetro modular de alta gama, ¿no? Ambos tienen las mismas funciones, ¿no? Ambos tienen las mismas funciones. Una de las funciones más importantes de los multímetros vienen a ser la corriente alterna para medir todo lo que es tomacorrientes, el voltaje de los tomacorrientes, la corriente continua para medir baterías, pilas, y el rango importante que es el rango de continuidad. Nuevamente, tres importantes rangos que vamos a utilizar por siempre dentro de lo que es la instalación: alterna, medida de corriente alterna, medida de corriente continua y medida de continuidad. Y en este multímetro tenemos lo siguiente: tenemos acá está en alterna, corriente alterna, corriente continua, eso simplemente se anexa, y el rango de, en este caso tiene el rango de continuidad, tiene un pitido que indica que está cerrado el circuito, circuito cerrado, circuito abierto, cerrado, circuito abierto. Acá. Muy bien. Entonces ahí hemos visto, a ver. Muy bien. Ahí hemos visto cómo trabaja digamos, Alumnos, continuando con nuestro curso modular de mantenimiento. En este caso, como continuidad y como circuito cerrado y circuito abierto. Este multímetro, a ver, este multímetro nos va a dar esa opción. Siempre tienen que utilizar esto, muchachos. De arranque, vamos con esto, ¿no? Tienen que ver este sonidito, miren. Vamos a ver. A ver, haga el sonido, estimado Miguel. El sonidito, por favor. A ver, profe. Este de acá suena mejor que el otro. Sí, suena mucho más fuerte.